Muy buenos días. Seguimos meditando en el Evangelio de Lucas, en el pasaje del capítulo 4, versículo 14 en adelante, donde el Señor ha entrado en la sinagoga en Nazaret, una ciudad donde Él se había criado. 1800 vecinos, nos dicen los historiadores, eran los que aproximadamente vivían en aquella aldea, y todos sin duda alguna le conocían del día a día. Y ahora, sorprendidos, le escuchan leer del rollo del profeta Isaías. Y dice la Escritura, a partir del versículo 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 meses, 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Qué quiso comunicar Jesús con las dos historias a las que se refirió? ¿Por qué reaccionaron de esa manera? ¿Qué indica la presencia de tanta ira en nuestras vidas? Como veíamos en la reflexión de ayer, las palabras de Cristo habían sido muy bien recibidas por todos los que estaban en la sinagoga. Hemos observado, sin embargo, que Jesús, por medio del Espíritu, discierne las intenciones del corazón. Resulta evidente por el comentario de Jesús que la gente de Nazaret esperaba avalar el ministerio de Jesús por las señales que él realizaría en medio de ellos. El Hijo de Dios entendía que esta no era más que una manifestación de incredulidad, pues la verdadera fe no precisa de señales, ya que es una postura de confianza espiritual. Así que el Señor ya en la primera tentación indicó que no estaba dispuesto a andar el camino de las demostraciones. Así que al no poder comprender la inmanencia de ese Dios trascendente, al resistirse a creer en un Dios tan humanado, tan cercano, tan diferente a las expectativas bélicas que ellos tenían de un Mesías que les vendría a salvar del yugo romano, pues ellos en realidad se niegan a creer. Y es entonces que el Señor tiene que referirle estos dos refranes muy conocidos, y hace mención luego a estas dos historias del Antiguo Testamento. Historias en las cuales la gracia y el favor de Dios se desbordó precisamente hacia personas gentiles que no pertenecían al pueblo de Israel. Y recalcó de esa forma que no era nada nuevo que Dios ofreciera buenas noticias y quisiera bendecir a aquellos que eran despreciados por el pueblo de Israel, que eran gentiles. Es que en el plan de redención de Dios, Él siempre quiso que los despreciados gentiles fueran alcanzados. Así se lo había dicho Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, el refrán del versículo 23 viene de la literatura clásica y griega, en la que algunos rabinos habían acuñado a su propio contexto cultural. El otro refrán, que está registrado en el versículo 24, es una clara y directa alusión a la despreciable reputación de Israel, que torturaba y mataba a sus propios profetas. Estas simples referencias, más la inminencia de un Mesías presente, pusieron a aquella audiencia exasperada.
Y el verso 23 explica que hubo un ministerio anterior de este evento desarrollado en la propia Galilea. El Señor había hecho obras extraordinarias y ellos querían ver otras obras hechas allí mismo. Las había hecho en Capernaum. Por tanto, ellos esperaban que ahora también las hiciera allí. Así que al citar el refrán, Cristo identifica la tendencia universal de los seres humanos a desacreditar a las personas que conocemos bien. Ellos tenían una familiaridad con Jesús. Ya hemos dicho que eran una aldea de 1800 personas. Y en un pueblo pequeño las personas se conocen muy, pero muy bien. Y este Jesús, el hijo de José, el carpintero, que se había criado entre ellos, que había trabajado, que se había movido entre ellos, cuyos hermanos y familiares seguían viviendo todavía entre ellos, pues era muy difícil para ellos entender y aceptar que pudiese ser una persona extraordinaria. Y esta, lamentablemente, es una tendencia natural de los seres humanos. Desacreditamos a los que conocemos bien. Y esto en parte obedece a una tendencia que surge de corazones envidiosos. La permanente necesidad de no ser menos que el prójimo. Estamos involucrados en una permanente puja de poder que nos lleva a descartar cualquier posibilidad de darle ventaja a quienes consideramos nuestros rivales. Por esta razón, una esposa o un hijo pueden recibir con agrado las palabras de un consejero o de un pastor, pero descartan las mismas frases cuando son pronunciadas por un marido o por un padre. También no cabe duda de que la familiaridad con los que están cerca de nosotros nos produce una especie de ceguera. Los hermanos de David no sabían que vivían con un rey. Al concentrarnos en lo cotidiano de la relación, dejamos de ser sorprendidos por las manifestaciones de gracia en la vida de otra persona. Ante la incredulidad de aquella gente, Jesús rememora dos eventos del Antiguo Testamento en los que se evidencia claramente la preferencia de Dios por los gentiles ante la incredulidad y la rebeldía de Israel. Elías, que prefiguraba a Juan el Bautista, socorrió a una viuda extranjera de Sarepta de Sidón en tiempo de hambre y sequía en Israel, cuando había allí muchas viudas igualmente necesitadas. Primero de Reyes 17. Eliseo, sucesor de Elías, que curó a un leproso, jefe del ejército del rey de Siria, segundo de Reyes 5, cuando ningún leproso israelita recibió el mismo trato misericordioso en ese entonces. En estas dos historias mencionadas del Antiguo Testamento, Dios envió a sus siervos para hacer portentos a favor de extranjeros. Y ese énfasis de Jesús escandalizó a los judíos que consideraban a Dios como alguien exclusivo del pueblo judío. Y tan incendiaria fue la respuesta que inmediatamente quisieron matar a Jesús. Y tristemente debiéramos recordar que Jesús, luego de aquello, nunca más regresó a Nazaret, al menos que esté registrado en los evangelios. Así que Jesús echa mano de estas dos historias en la vida de los profetas Elías y Eliseo para mostrar la dureza de Israel. Estos hombres ministraron a aquellos que estaban abiertos al mover de Dios. Muchas veces los más religiosos son los que más cerrados están a los asuntos espirituales. ¿Será que la rutina de la vida cristiana también nos adormece a nosotros y nos deja un corazón duro? La respuesta furiosa de los habitantes de Nazaret revela cuán profundamente endurecidos estaban. De la admiración pasaron al deseo de darle muerte. Quizá nada revele tan nítidamente la falta de gracia de nuestras vidas como nuestra respuesta frente a la palabra que exhorta. La ira no es más que la manifestación de una identidad frágil e inestable que no posee la fortaleza para reconocer los errores
y los pecados propios. Solamente los maduros pueden humillarse frente a la reprensión del Señor. Dios nos conceda esa sencillez de espíritu, que abre las puertas para que aún nuestros hijos o nuestro cónyuge puedan enseñarnos verdades espirituales. Es probable que la obra más profunda que el Señor quiere realizar en nuestra vida llegue por medio de aquellos que más cerca están de nosotros. En cada uno está el darle espacio y la autoridad para que la realicen. Esto yo lo he comprobado a veces en mi vida pastoral. ¿Cuántas veces escucho a algunos hermanos maravillarse y gozarse de la palabra traída por pastores que nos visitan en la iglesia? Y en mi corazón verdaderamente doy gracias al Señor por esto. Pero eso no significa que esas mismas palabras y esos mismos consejos no los hayamos estado dando a aquellos que ya ministramos al pueblo de Dios. Tal vez sea porque nos es necesario escuchar una voz diferente. Muchos que hoy me están escuchando y que me escriben de distintos lugares del mundo, me agradecen y yo realmente me gozo por eso. Pero estoy seguro que muchas de las cosas que yo les estoy diciendo hoy también se las han dicho seres queridos, personas cercanas, los propios pastores, consejeros en vuestras iglesias, a quienes tenéis que amar, a quienes tenéis que respetar y por los cuales también debéis dar gracias a Dios. La gracia de Dios fluye de arriba hacia abajo y se derrama abundantemente en nuestras vidas. Lo hizo a través de Jesucristo, iniciando este ministerio a pesar del rechazo de aquellos a los cuales Él amaba, porque les conocía de una manera muy cercana y personal. ¿Qué dolor trajo esto al corazón del Señor? No lo podemos nosotros siquiera imaginar. Él seguiría amándoles y seguiría encaminado hacia la cruz del Calvario, donde daría su vida por la redención de esa gente de Nazaret y de miles y millones de seres humanos que a lo largo de la historia hemos nacido, hemos vivido y somos receptores del amor de Dios a través de Jesucristo. O que esa gracia fluya en tu vida y a través de tu vida para llegar al corazón de tantas personas que necesitan el mensaje de vida y de salvación. Mi oración en esta mañana es: amado Padre, gracias te doy por el Señor Jesucristo, por las palabras de gracia que salían de su boca. Gracias porque Él vino a dar libertad. Él vino a abrir los ojos de los ciegos. Él vino a sanar los corazones quebrantados de miles y miles de personas a lo largo de la historia, entre las que me encuentro yo y muchos de los que me escuchan hoy. Que respondamos a ese amor, a esa gracia y a ese poder que quiere restaurar nuestras vidas y que a su vez, Señor, seamos canales de gracia para bendecir, para animar y para promover que otros lo sean también, gozándonos en ver cómo les usas para tu gloria, como medios de bendición. Aleja de nosotros la envidia, la ira, el rechazo de lo que tú puedes hacer en la vida aún de aquellos que están más cerca de nosotros. O que veamos a tu Espíritu obrar maravillas, como hemos dicho esta semana, donde el Espíritu de Dios está, suceden cosas, pero no solo para nuestra bendición, sino para que Dios sea engrandecido y las personas sean bendecidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por vuestra atención. Mañana nos despedimos de esta semana ya en el último devocional en el Evangelio de Lucas capítulo 4. Que el Señor os bendiga.